Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Voy a estar en un minuto nada más con la senadora nacional Carolina Moisés, el tema de la polémica ley que le permite al gobierno de Sadir eventualmente privatizar empresas del Estado y la sesión que se viene por el tema de los famosos ATN, ¿sí? Voy a hablar con ella en un minuto nada más. Pero a propósito del gobernador, le voy a pedir al señor director que compartamos unas imágenes del viaje del gobernador a Córdoba, ¿puede ser? Ahí lo vemos a Sadir, al lado de Schiaretti, del gobernador de Córdoba, Yarlora y otros mandatarios, en el marco de lo que se llama el bloque Provincias Unidas. Allí el gobernador Sadir dijo que comparte lo del déficit cero, pero con sensibilidad social. Un claro mensaje al gobierno nacional, naturalmente, pero esto es lo mismo que decir, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El proverbio que denota la impunidad y el doble discurso del gobernador. Aquí es imperioso, a partir de esto que ha pasado, plantear dos escenarios. Un debate sobre el Estado. El Estado que se ocupa de la gente, el que se preocupa por las necesidades básicas, en políticas para reducir la desigualdad, es el Estado que escucha a la comunidad y busca mejorar la vida cotidiana. Este modelo es el que le sugiere Sadir al presidente Milei de la boca para afuera, porque aquí en Jujuy no existe, ¿se da cuenta? Es decir, Sadir lidera un Estado que le pasa por el costado a los problemas, que se aleja de las preocupaciones reales de la gente, priorizando, claro, intereses particulares que benefician a unos pocos. Es el Estado ausente, que deja que se acumule la desigualdad y que sus políticas no llegan a quienes más lo necesitan. La desidia no es simplemente ineficiencia, es el abandono. ¿Se da cuenta? Detrás de cada obra ausente, de cada promesa incumplida, hay personas esperando soluciones que no llegan. La desolación que vemos es una historia de muchos jujeños que sienten que la gestión no está a la altura de sus necesidades. El Estado que vende Sadir, en consecuencia, son promesas repetidas sin resultados, falta de transparencia y respuestas lentas ante las emergencias. Fíjese lo que pasa en la zona de Yala con la falta de agua. Un ejemplo, rápido. De modo que la salida no es solo más palabras, es acción concreta con seguimiento de la gente y con una gestión que escuche y que rinda cuentas. El gobierno de Sadir, además, me parece a mí, ha instalado una suerte de nueva ideología. Le cuento. Es una idea que aparece en la política que consiste en mirar al que sufre sin tocar su dolor y sin cambiar las cosas. ¿Se da cuenta? Aquí la verdad está entre la diferencia entre ver y hacer las cosas. Aquí miran y no hacen nada. Y así nos va. Y así nos va. La filosofía dice que la justicia no es solo reconocer el dolor, sino transformar las condiciones que lo producen. De lo contrario, no cambia la vida real de las personas. Tengo más, pero quiero citar algo en particular. El socio de Sadir que usted ve ahí, que se llama Juan Schiaretti, en esto que es Provincias Unidas, dijo lo siguiente: ninguna provincia en donde la gente no llega a fin de mes es exitosa, por el contrario, es un fracaso. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que Sadir gobierna una provincia que ha fracasado. ¿Sí? De modo que le sugerimos al gobernador que corrija lo elemental, que son los salarios públicos, y deje de simular federalismo. ¿Para colgarse a qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué Sadir está ahí? Porque se quiere colgar al reclamo de los gobernadores para rapiñar los ATN. Pero no para que a usted le vaya mejor, sino para seguir haciendo política.
¿Se da cuenta? Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por estar acá. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, buenas sobremesas, estarán terminando de comer, charlando. Seguro. Bueno. 28 grados, veo, la verdad que es tremendo. Sí, calor, está bravo. Bueno, cuénteme, ¿van a privatizar las empresas del Estado o no? Bueno, vamos a tratar de que no se produzca o por lo menos que no se haga irregularmente como aprobó la legislatura de Jujuy hace un par de semanas atrás, una ley genérica donde le da todo el poder al Poder Ejecutivo en manos del gobernador para que lo habilita a privatizar cualquiera de las empresas del Estado, que en Jujuy son muchas, aunque la gente no sepa, son muchas. Canava, 3 Cauchari, o sea, hay 3 sociedades anónimas para administrar Cauchari, el tren, está Girsu, por ejemplo, que es así, claro, es conocida. Girsu, que además de ser una empresa estatal financiada por préstamos internacionales en dólares, de la cual jamás rindieron cuenta y donde supuestamente había un plan de saneamiento ambiental que en los papeles pareciera que está, pero cuando uno va a los municipios o mira a su alrededor en las ciudades, ves que si hay algo que no se resolvió, a pesar de esa enorme supuesta inversión que debía hacer esta empresa, es justamente el tema de la basura, el reciclado. Sí. Tenemos muchos basurales a cielo abierto que supuestamente se iban a terminar y son un asco en Yuto, en Ledesma. Esto comenzó en 2016. Sí, han apenas pasado 10 años. La mayoría, ¿Y hay más basurales que antes? Sí, más basurales, menos recursos, hay menos educación ambiental, menos educación, digamos, respecto al reciclado. No hay una sola planta de reciclado en nada en la provincia de Jujuy. Eso como para darte un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué hizo la legislatura? Delegó todas sus facultades que están expresamente establecidas en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial de Gerardo Morales, que para privatizar las empresas del Estado, la facultad es exclusiva y excluyente de la legislatura, y si pretenden hacerlo, tendría que ser ley por ley, empresa por empresa, mostrando toda la información y sobre todo expresando cuáles son las razones por las cuales supuestamente se van a vender estas empresas. Quiero aclarar que salvo algunas que son muy pocas como Aguas de Jujuy, todas las demás empresas fueron creadas en el gobierno de Gerardo Morales, ¿sí? Convenciendo a los jujeños y en esta falta de transparencia que tuvo siempre el gobierno de Gerardo, digamos, de no tener acceso, digamos, a la información. Pero agua potable, Agua de los Andes la transformó Morales en agua potable. La transformó Morales en Aguas de Jujuy, porque antes era... bueno, entonces digo, durante 10 años se crearon la mayoría de estas empresas por decisión de Gerardo Morales, del gobierno radical, con financiamiento, la mayoría de ellos tomados por créditos en dólares, aprobados por la legislatura de Jujuy, y ahora de repente, de un día para el otro, nos dicen necesitamos venderlas. O sea, son empresas de los jujeños, que uno pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la función social que cumplen o con la necesidad que se tenía, digamos, de crearlas y de poner plata, digamos, en eso. Yo he discutido mucho, digamos, sobre este tema públicamente, pero básicamente son nuestras. Ahora, cuando usted pide... son nuestras, entonces, ¿por qué el gobierno primero invierte plata de los jujeños para crear estas empresas supuestamente en beneficio de los propios jujeños, un beneficio que no hemos visto, por lo menos de manera eficiente, tapando todos los números de estas empresas, porque no puedes tener acceso ni, a pesar de que deberían publicarlo, a la realidad, digamos, de sus balances y demás? Ahora, toda esta, perdóneme, ¿no? La creación de todas estas empresas, digamos, crearon un financiamiento. Para poder crear estas empresas, gestionaron un financiamiento. Fíjate que en la mayoría de los casos. Ninguna de estas empresas ha podido amortizar ese financiamiento. ¿Sabe por qué le digo? Porque en la cuenta única sale una cifra de 5.000 millones de pesos que inyecta el Tesoro a esas empresas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Probablemente sean deficitarias. Probablemente fueron deficitarias. Capaz que lo sean. Ahora, que nos demuestren a los jujeños cuáles son las empresas deficitarias, cuáles son las razones de ese déficit y sobre todo para tomar una decisión como esta, cuál es la emergencia. O sea, porque delegar facultades tendría que estar basado únicamente en alguna situación de emergencia. ¿Y usted qué intuye?
Mira, yo creo que la falta de transparencia y el ocultamiento de la información sobre estas empresas han sido grandes negocios para algunos, no para los jujeños. Está la legislatura de Jujuy por detrás, porque la legislatura ha ido aprobando la creación de estas empresas y sobre todo los financiamientos en dólares que han tomado para poder armarlas. Y jamás la legislatura pidió claramente cuáles son cada empresa, cuánto se financió, en qué estado está cada crédito, qué tipo de crédito es, si es con el BID, si es con la CAF, con cuál organismo internacional, qué es lo que debemos los jujeños, digamos, por haber invertido en esas empresas. Entonces, sobre todo por esta razón me parece que fueron grandes negocios para unos pocos. Los jujeños no vieron ningún beneficio en estos años. Ahora, ¿por qué las van a vender sin explicar claramente cuál es la razón por la cual ya no las necesitamos más? O sea, si nos convencieron durante 10 años que necesitábamos estas empresas y que había que financiarlas, ¿por qué ahora ya no las necesitamos más si en definitiva son nuestras? Entonces, ¿por qué van a vender las empresas que son nuestras? O sea, es como si Jujuy estuviera en venta. No, Jujuy no se vende. O sea, las empresas del Estado son empresas del Estado porque supuestamente tienen un fin que no es el lucro, sino serían empresas privadas. Entonces, ¿el fin cuál es? Que son supuestos objetivos estratégicos, geopolíticos, como de Cauchari, supuestamente. Mirá la publicidad que hicieron de Cauchari, como convencieron a la sociedad jujeña que Cauchari iba a ser positivo. Y sin embargo pagamos la factura de luz más cara del país porque de Cauchari no hubo hasta el día de hoy ningún beneficio en cada. Díganme ustedes, los jujeños y jujeñas, si de toda esa plata que se invirtió en Cauchari, algo los benefició a ustedes, lo mismo ganaba. Pongamos otro ejemplo, si Agua de Jujuy se privatiza, o sea, ¿qué va a pasar? ¿El agua va a dejar de ser un derecho? O sea, es estatal porque el agua es un derecho que todos los jujeños y jujeñas tengan agua potable. Pero además porque claramente hay un beneficio social compartido por todos. O sea, para empezar, las enfermedades, digamos, tener menos enfermedades. Esa es una meta. Sí, es una meta, claramente. No se la cumple eficientemente. No vamos a decir que la empresa es eficiente. 2 semanas sin agua la gente. Y no solamente eso, le preguntaba a los funcionarios y te dicen, no tengo idea qué pasa en Yala. Bueno. Pero digo, yo no estoy defendiendo el funcionamiento de estas empresas. Lo que estoy diciendo es, la legislatura se equivocó en delegar facultades al Poder Ejecutivo, concentrando todo el poder público, alimentando la falta de transparencia, no solamente en el manejo de estas empresas jujeñas, que nos pertenecen a todos nosotros, sino que además no está justificado por qué ahora hay que venderlas. Entonces yo no voy a defender que sean buenas o malas, porque con Cauchari yo me opuse siempre. A Cauchari me opuse siempre, al tren solar me opuse siempre. Dije, millones de dólares invertidos en un tren que no tiene ningún beneficio ni siquiera para el sector turístico de la quebrada de Humahuaca, cuando ya ni siquiera es solar porque lo enchufan y cuando lo enchufan se quedan sin luz toda la quebrada, todos los hoteles, los restaurantes, se les descongela la comida de los freezer y vos decís, esa misma plata inyectada en un plan estratégico de desarrollo, claro, ¿me entendés? Claro. Ponela en la quebrada de Humahuaca, pero no en un trencito, digamos, que no le sirve a nadie, que ni siquiera estuvo de acuerdo a la comunidad. Ahora llamaron a licitación, ¿no? 4.000 millones de pesos por 3 años. Para que vos veas el negocio, o sea, siempre detrás hay un negocio y el negocio es para los 4 o 5 funcionarios donde, o familias, como vos lo quieras llamar. Entonces estamos hartos de eso los jujeños, estamos hartos. Y o sea, si yo no estaría diciéndole esto a los jujeños, si no tendría este espacio con vos para poder hablarlo, hace 2 semanas la legislatura lo aprobó y nadie se enteró. Nadie se enteró. O sea, hacen las cosas a espalda de la gente, aprueban leyes sin ni siquiera... Yo no puedo saber qué diputados lo votaron o no. O sea, el otro día hice una conferencia de prensa, pues, ¿qué hicimos nosotros? Analizamos este tema, presentamos un amparo con una medida cautelar para que no se haga efectiva la ley. Sí. Sobre la base de todos estos argumentos. El miércoles presentamos el amparo, el jueves yo hice público eso, pero además le mandé una nota al gobernador y al vicegobernador como senadora nacional pidiéndole explicaciones cuáles son las razones que justifican esta decisión de la legislatura y el proyecto que envió el gobernador, porque para mí es claramente inconstitucional. Me respondieron muy rápido.
El día viernes, el juez Pedicone me devolvió la acción cautelar y me dijo, no señora, usted no tiene razón, nosotros no tenemos por qué meternos en este problema. ¿Le desestimaron la Me desestimaron la acción de amparo y medida cautelar, ¿para qué? Y le pedí, digamos, y por otro lado, el gobernador el mismo viernes promulgó la ley. O sea, porque se aprobó por la legislatura, pero todavía no estaba promulgada por el gobernador. El mismo viernes, el juez me la revolvió por la cabeza a la acción que, en representación de los jujeños, ¿no? O sea, sobre la base del derecho que tengo de poder discutir las cosas en la justicia cuando veo que hay una acción que es inconstitucional. Ahora, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el argumento del juez? Ah, no, que a él no le corresponde y que en realidad está, digamos, como que no tiene justificativo, digamos, el planteo que yo hice. Bueno, podría ser porque no estaba promulgada la ley. Ahora lo que yo pedí fue que haga un amparo, una acción, digamos, una medida cautelar diciendo, che, gobernador, no promulgue esta ley hasta que... Bien, bueno. Listo, vamos a hacer la acción de inconstitucionalidad. Mi equipo de abogados, que realmente les agradezco muchísimo su trabajo, está trabajando en eso en el momento correcto que podamos, o sea, legalmente hacer, porque la ley fue promulgada por el gobernador el viernes, legalmente tiene 8 días para entrar en vigencia después de su publicación, la publicaron en el boletín oficial. Bueno, tienen ese tiempo nuestros abogados para presentar la acción de inconstitucionalidad. Esa es otra herramienta legal que tenemos. Claro. La vamos a presentar a la Corte. O sea, ya sabemos que, bueno, poco efecto va a tener porque evidentemente esta es una decisión tomada. Ahora, vamos a ir y vamos a defender cada empresa. O por lo menos queremos saber, porque esto, en todo caso, si debieran hacerlo o si hubiera alguna necesidad, es ley por ley, empresa por empresa. No como lo hizo la legislatura, dándole todo el poder la ley dice, o sea, el gobernador puede privatizar total o parcialmente, vender, no sé, regalar, y no establece una metodología, no establece un mecanismo. Lo único que dice es que si el gobernador vende, no sé, Canaba, tiene que informar a la legislatura y la legislatura tiene 30 días para ver si está bien o mal vendida. O sea, pero ya estaría vendida, o sea, no tenés ninguna acción previa, no hay ninguna participación de la sociedad civil, no hay ningún mecanismo de control, no hay ninguna posibilidad de opinar sobre por qué se vendería o no una empresa. Está incluido el predio de la zona franca de Perico. O sea, creo que pasamos por la ruta y vemos, nos dijeron que la zona franca era estratégica para Jujuy, para el desarrollo económico de un nodo comercial y y toda la barbaridad y que nos venden en las publicidades. Está sujeto a venta. Está sujeto a venta. Vos pasás por ahí y decís, bien, y en tierras de Plinio Zavala, que no correspondían para el uso, sin haber participado la sociedad de Perico en ninguna de esas decisiones, y vos pasás por ahí y le van poniendo plata, y van poniendo plata suya, plata nuestra, plata de todos. Vemos que el alambrado, el asfalto, la iluminación, buenísimo que armen ese predio y quizás era necesario y es necesario tener una zona franca ahí. Miren, yo la verdad hasta este momento lo dudo y por la información que tengo, decir, bueno, metimos tanta plata ahí, suya, nuestra, de los jujeños, que ni siquiera sabemos cuánto. Y ahora dicen que no, que la van a vender y que eso va a pasar a ser privado. Supuestamente algo que era para el desarrollo estratégico de una región y para toda la provincia el beneficio de tener un espacio. O sea, y la plata que pusimos todo ahí. No, bueno, si la venden, va a venir, digamos, van a pagar por eso. Van a pagar por eso y va a pasar a ser privado. De un día para el otro ya no es más estratégico, de un día para el otro ya no es un objeto social que necesitemos los jujeños y jujeñas. Entonces, hay negocios atrás, no hay otra manera de ver esto. Entonces, la verdad a mí me preocupa muchísimo, por eso vamos a seguir trabajando con los abogados, aunque nos choquemos contra la realidad de la suma del poder público que hay en Jujuy. Pero la verdad es que a los jujeños, por lo menos, cumplir con mi tarea de defenderlo, de defender lo que es nuestro, y de que legalmente las cosas se hagan como corresponden y que en la legislatura hasta el día de hoy ni siquiera podemos saber quiénes votaron la ley. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde que empezó el gobierno de Gerardo Morales le sacaron el voto electrónico y el voto nominal. Ahora, senadora, está muy bien lo que usted me está contando y las acciones que está tomando. Ahora, esto lo cambia la gente, ¿eh? ¿O no? Lo cambia la gente. Yo creo que en octubre tiene la posibilidad. Y mira, tuvo la posibilidad en mayo y volvieron a votar el gobierno. También tenemos que ser realistas con que de alguna u otra manera y la gente es soberana y los jujeños y jujeños, por lo menos yo en mi caso, que elijan y que voten informados. Ya cada uno tomará una decisión, pondrá en una balanza.
hay muchas cosas que uno no logra entender, digamos. Yo siempre digo, yo respeto la voluntad electoral por sobre todas las cosas y el derecho de los ciudadanos a elegir. A veces uno cree que eligen mal, pero bueno, tienen el derecho sobre su posición, digamos, de sostenerla. Lo vemos con Milei, ¿no? Yo no digo de que voten bien ni mal, digo, tienen la oportunidad de cambiar. Sí, bueno, pero cuando tuvieron la oportunidad de cambiar, no cambiaron, digamos. Bueno, entonces también es una realidad. Podrá ser una falla de la oposición, podrá ser una debilidad del peronismo. No me gustaría, digamos, entrar en esas causas, porque la verdad que yo estoy muy focalizada en lo que los jujeños y jujeñas me dieron la responsabilidad de hacer, ¿no? O sea, como senadora nacional, defenderlos en el Senado. Tenemos una agenda muy intensa. Vos viste todo lo que pasó en el Congreso de estas últimas semanas, resistiendo, votando la ley del Garrahan, votando la insistencia en discapacidad, peleando por los derechos de los jubilados, que lamentablemente esa ley se cayó en la Cámara de Diputados porque no tuvo la mayoría necesaria. Estamos peleando por los recursos que le corresponden a las provincias, los ATN, que el jueves vamos a tener sesión para eso. Ahí le quería detener. ¿Usted cree que los ATN tienen que venir al bolsillo único o para tareas específicas? Sí, que se vote y que sale todo bien. Mira, la ley de ATN fue promovida por los 23 gobernadores y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, donde se pusieron de acuerdo en impulsar 2 proyectos para recuperar los recursos que le corresponden a las provincias. Esos 2 proyectos, uno es esto, la ley de ATN, para que la distribución de ATN se modifique, porque hasta ahora es discrecional del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? O sea, discrecional significa que todos estos recursos, aportes del Tesoro Nacional, por eso se llaman ATN, sí, los recauda el Gobierno Nacional por impuestos y queda como fondo para obligatoriamente para distribuir en los estados provinciales, pero discrecionalmente. Le puede dar más a uno, menos al otro, nada, ninguno, como hizo el año pasado, que se juntó toda esa plata al Gobierno Nacional y no le dio un peso a ninguna de las provincias. Llegó a un punto donde obligadamente tenía que hacerlo, le dio un poquito a cada una como para cumplir con la ley, y todo eso fue para juntar el supuesto déficit cero. Digamos, por eso que dice que no hay plata, no es verdad, digamos, la plata la recaudan igual diariamente en impuestos. Y el segundo proyecto era la ley de combustible, una redistribución diferente, digamos, porque cada vez que ponemos un litro de combustible en nuestros autos, en cualquier lugar del país, por cada litro de combustible hay una parte de impuestos que recauda directamente el Gobierno Nacional y deben ser redistribuidos a las provincias por el mantenimiento de las rutas, para ese objeto. Bueno, desde que entró Milei durante 1 año y medio no redistribuyó ese dinero. Entonces encontramos que legalmente había algún vacío, digamos, dentro de la ley de distribución de ese impuesto, y es lo que aprobamos nosotros. Milei vetó la ley de ATN que ya estaba promulgada. La de distribución de combustibles falta la media sanción de diputados, que entiendo que entra este miércoles, pero bueno, la va a vetar claramente. Entonces, tu pregunta puntual es que yo creo que el derecho de los jujeños y jujeñas a recibir los fondos que por ley le corresponden a los jujeños y jujeñas, que son los que aportan por impuestos, eso es lo que yo estoy cuidando, que corresponde que nos entreguen a las provincias. Está bien. En un término de federalismo y de redistribución de impuestos. De ahí a cómo lo hace Jujuy. ¿A cómo lo hace Jujuy? ¿A cómo lo hace Jujuy? ¿Va al bolsillo único o viene para tareas específicas? Esta es la pregunta. Mirá, ustedes tienen que plantearlo esto en el Senado. lo que pasa es que eso ya no es facultad nuestra. O sea, la facultad nuestra es garantizar que la plata que ponen todos los ciudadanos de todo el país, en el caso mío, los jujeños y cada senador por sus provincias, le corresponda que vuelva a las provincias, ¿sí? Esa es la tarea nuestra, es decir, estos impuestos que pagamos todos los argentinos y argentinas desde una punta a la otra del país. ¿Y quién decide cómo vuelve y en qué condiciones? Cómo vuelve acá es la disputa que estamos dando, que ATN y combustible que le corresponde a cada una de las provincias, Milei no haga lo que quiera con la plata y le dé a las provincias lo que corresponde. El problema en Jujuy, bueno, cada provincia es diferente, digamos, bueno, es que acá lamentablemente tenemos casi la suma del poder público, entonces son los diputados y diputadas los que definen cómo se redistribuye eso, pero básicamente ya le dieron el poder al Poder Ejecutivo para que haga lo que quiera con esa plata. Entonces me parece que acá el problema está en los organismos de control, digamos, en las facultades que tienen, en el poder local, ¿sí? Que yo soy
autoridad nacional, digamos. Sí, no, está bien. Y agradezco enormemente a los jujeños y jujeñas que me dieron este rol y que trato de cumplirlo de la mejor manera posible. Los organismos de control están todos dinamitados. Olvídate, no existen los organismos de control en Jujuy, como no existe la legislatura como un poder de definición, ¿no? O sea, no te digo ya de control, o sea, porque la legislatura puede definir en qué se gasta y se puede cuidar desde la legislatura de Jujuy el derecho de los jujeños a cómo se distribuye la plata. Pero bueno, yo ya no me puedo meter en ese tema, más que lo estoy haciendo igualmente, como estoy haciendo esto de disputar la cuestión y debatir y que la gente sepa que quieren vender Jujuy y que quieren vender nuestras empresas. Pero bueno, lo hago desde las herramientas que me da un poder democrático al cual represento en el marco de la justicia, que es a quien puedo recurrir y que lamentablemente nos devuelve, digamos, lo que el poder de Jujuy quiere, ¿no? O sea, entonces, digo, lo que le está pasando a Jujuy es, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, la concentración del poder público en manos del Poder Ejecutivo, que hay una sola línea política, hay un solo espacio de poder en Jujuy que maneja el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y los municipios. Entonces, que no hay transparencia en ninguna de las instancias porque los mecanismos de control que institucionalmente la democracia establece están totalmente desvirtuados en nuestra provincia. Bueno, la ley de coparticipación, hoy le escuché a su intendente, no es su intendente, pero es el intendente de San Pedro. De San Pedro, no, mío no. De los sanpedreños. De los sanpedreños. Hablar de que el jefe de gabinete había dispuesto una plata para hacer obras en San Pedro, ¿verdad? La pregunta es, pero ¿no es más importante pedirle al jefe de gabinete que se mueva con el tema de la ley de coparticipación? Pues siguen con el mismo mecanismo. Es un verso la ley de coparticipación. Cada vez que vos escuches a algún diputado provincial o algún intendente hablar de la ley de coparticipación, es un verso, es una mentira. Jamás quisieron hacerla, no la quieren hacer. Es voluntad política pura. Nosotros tenemos los gobernadores construyeron voluntad política, se juntaron los 23 más el de Capital Federal, dijeron queremos esto y aplicaron toda su fuerza y todo su poder en las dos cámaras. Y salieron sin dictamen, con número de sobra. Eso es decisión política. O sea, si acá quisieran tener la ley de coparticipación, 2 WhatsApp en el chat de los intendentes, en el chat de los diputados, diciendo, che muchachos, aprueben una ley. Esta es la ley, este es el proyecto. Pero digo, según usted, Sadir mintió 2 veces a los jujeños. Pero, no sé, Sadir, los diputados, los intendentes, son todos, en el tema de coparticipación y lucha por los recursos, son todos unos mentirosos. Porque es decisión política, nada más. Es que o los intendentes armen su proyecto y se sienten en la legislatura y le digan, che, esto nos corresponde, y son todos radicales. O el gobernador le manda una ley, así como han mandado esta ley, sí. Esta ley para regalar, o vender o privatizar las empresas del Estado, pero te garantizo que los diputados provinciales ni la leyeron, levantaron con las 2 manos, no saben ni qué aprobaron, porque lamentablemente son todos empleados del poder. Entonces, gracias. Gracias a vos. Gracias por venir, muy amable. Nos reencontramos mañana, chao.